Levántate, resplandece, porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Porque aquí que tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones, mas sobre ti amanecerá Jehová y sobre ti será vista su gloria. El Ministerio El Amanecer de la Esperanza presenta su programa Voz de Restauración con el pastor Juan Radamés Fernández. Escucha atentamente la palabra que proviene del mismo corazón del Padre para consolar tu vida. A continuación, el pastor Juan Radamés Fernández. Mi alma alaba al Señor y mi espíritu se regocija en Dios, mi Salvador, porque Él ha hecho grandes cosas en mi vida y en la tuya. Y fuimos salvados para la alabanza de su gloria. Por eso nuestro saludo siempre tiene que ser una alabanza al Señor. Y esa misma disposición de alabar es la misma disposición para bendecir, porque Dios nos ha bendecido con toda bendición para bendecir. Y te bendecimos en el nombre del Señor y oramos al Dios del cielo que mientras tú escuchas la palabra de Dios a través de este medio, la gloria de Dios te visite. El Señor te edifique, te libere, te abra los ojos, te dé entendimiento y también pueda contestar tu oración. Eres bienvenido, bienvenida a nuestra programación Voz de Restauración. Ven con nosotros y juntos estudiemos la palabra de Dios. Amados, nuestro Dios ha elegido como porción de estudio en este día Segunda de Crónicas, capítulo 16. Segunda de Crónicas, capítulo 16. Comenzamos a leer el versículo 1 en adelante y dice así: En el año 36 del reinado de Asa, subió Baasa, rey de Israel, contra Judá y fortificó a Ramá para no dejar salir ni entrar a ninguno al rey Asa, rey de Judá. Entonces sacó Asa la plata y el oro de los tesoros de la casa de Jehová y de su casa real, y envió a Ben-Hadad, rey de Siria, que estaba en Damasco, diciendo: Hay alianza entre tú y yo, como la hubo entre tu padre y mi padre. He aquí, yo te he enviado plata y oro para que vengas y deshagas la alianza que tienes con Baasa, rey de Israel, a fin de que se retire de mí. Y consintió Ben-Hadad con el rey Asa y envió los capitanes de sus ejércitos contra las ciudades de Israel y conquistaron a Hijón, Dan, Abel-Maim y a las ciudades de aprovisionamiento de Neftalí. Oyendo esto, Baasa cesó de edificar a Ramá y abandonó su obra. Entonces el rey Asa tomó a todo Judá y se llevaron de Ramá la piedra y la madera con que Baasa edificaba, y con ella se edificó a Geba y a Mizpa. En aquel tiempo vino el vidente Anani a Asa, rey de Judá, y le dijo: ¿Por cuánto te has apoyado en el rey de Siria y no te apoyaste en Jehová tu Dios? Por eso el ejército del rey de Siria ha escapado de tus manos. Los etíopes y los libios no eran un ejército numerosísimo con carros y mucha gente de a caballo. Con todo, porque te apoyaste en Jehová, Él los entregó en tus manos. Porque los ojos de Jehová contemplan toda la tierra para mostrar su poder a favor de los que tienen corazón perfecto para con Él. Locamente has hecho en esto, porque de aquí en adelante habrá más guerra contra ti. Entonces se enojó Asa contra el vidente y lo echó en la cárcel, porque se encolerizó grandemente a causa de esto. Y oprimió Asa en aquel tiempo a algunos del pueblo. Mas he aquí, los hechos de Asa, primeros y postreros, están escritos en el libro de los reyes de Judá y de Israel. En el año 39 de su reinado,
Asa enfermó gravemente de los pies, y en su enfermedad no buscó a Jehová, sino a los médicos. Y durmió Asa con sus padres, y murió en el año 41 de su reinado. Y lo sepultaron en los sepulcros que él había hecho para sí en la ciudad de David. Y lo pusieron en un ataúd, el cual llenaron de perfumes y diversas especias aromáticas, preparadas por expertos perfumistas, e hicieron un gran fuego en su honor. Que Dios nos bendiga hoy a través de la palabra. Muy bien, ya la lectura nos dice mucho a nosotros. Este es el tercer mensaje que Dios nos da acerca de este rey Asa. Y estamos enfatizando cómo se administra un tiempo de paz y cómo se administra un tiempo de guerra. Según estudiamos, y así dice el capítulo 14, creo. Sí, el 14. El Señor dio 10 años de paz a este hombre, a Asa. 10 años de sosiego, de tranquilidad. Dios nos enseñó a nosotros lo que significa el número 10. Es un número que representa prueba y justicia. Daniel dijo: pruébame 10 días, le dijo al eunuco. El 10 en la Biblia también representa la justicia, representa también lo máximo, cuando algo llega al colmo. Ya lo hemos estudiado eso. Así que si aplicamos espiritualmente la palabra, era un tiempo de gracia, pero a la vez un tiempo de prueba y un tiempo de justicia. La verdad es que Asa aprovechó los 10 años de sosiego y de paz. Estudiamos que se comportó muy bien, porque él usó el tiempo de paz para agradar a Dios. Entendemos que Asa comprendía que la paz la concede el Señor, y que Israel, como una nación santa que tenía un pacto con Dios, de la única manera que podía vivir en paz con sus enemigos era si tenía paz con Dios. Ya sabemos que Dios es celoso cuando algo se le santifica a Él. Israel es un pueblo que fue santificado con la sangre del Cordero Pascual cuando Dios sacó a Israel de Egipto. En esa sangre Israel no solamente fue una nación liberada del yugo del faraón, sino un pueblo santificado para él. Dios le dijo al faraón: deja ir a mi pueblo para que me sirva, para que me haga fiestas. Y reveló al faraón el propósito de Dios con esa nación. Luego a Israel le reveló también el propósito de su existencia como nación. Dios le dijo a Israel: tú eres la más pequeña y la más insignificante de las naciones, pero yo te amé. Te amé y eres mi especial tesoro entre todos los pueblos de la tierra. Dios quiso decir: Israel es mi propiedad. Yo he enseñado a ustedes muchas veces eso y lo voy a seguir repitiendo, porque si usted entiende eso, usted va a entender muchas otras cosas de las Escrituras. Estaba mirando las Escrituras y encontré un pasaje que dice eso mismo. Un día vamos a hablar de ese pasaje donde el profeta dice que cuando se estaban distribuyendo las naciones, la herencia de Dios fue Israel. O sea, cuando se estaba haciendo la distribución de las naciones, dice Dios: dame la pequeña. Yo quiero la pequeña para mí. Esa va a ser mi nación. Porque hice un pacto con Abraham, mi amigo. Y esa es mi nación. Es glorioso que Dios nos haya seleccionado para Él. Es más glorioso que Dios nos reclame como suyos. A mí me ministra cuando Dios se aparece a Moisés en el monte de Horeb y le dice: he oído el clamor de mi pueblo que está en Egipto, y he oído el sufrir de ellos, he visto su aflicción y me he acordado de Abraham, Isaac y Jacob. Y dice, porque yo soy, se presentó: yo soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob.
Que Abraham diga Jehová es mi Dios, eso yo lo entiendo. Pero que Dios mismo diga yo soy el Dios de Abraham, eso es otra cosa. Porque él se está dando el título a sí mismo, yo soy el Dios de estos hombres. Que yo diga como redimido Jehová o Yahvé o Yahweh o Elohim, el Dios de Israel es mi Dios, eso está muy lindo. Pero que Dios diga yo soy el Dios de Juan Radamés Fernández, él mismo lo diga, él mismo salga a reclamarme como su propiedad, eso es demasiado honra. Amén, gloria a Dios. Pero esa honra implica un compromiso y una gran responsabilidad y sufrir el celo de Dios cuantas veces sea necesario. El celo de Dios es que todo lo que es santificado a Dios, Dios lo respeta, Dios lo cuida, Dios lo pelea y Dios lo reclama. Búsquense en la Biblia cualquier cosa que Dios haya santificado o que ya haya sido santificado para Dios y van a ver a Dios reclamándolo. Aún un voto, dice la palabra, cuando vayas a hacer un voto a Jehová, cuídate de no prometer lo que no vas a cumplir. Porque inmediatamente usted hace un voto y dice esto para Jehová, ya usted no se puede retractar. Jehová cela eso, porque ya fue transferido de usted al Señor. O lo puede mirar con el sábado, que Dios lo santificó para él. Como Dios juzgó tantas veces a Israel cuando violaron el sábado, porque fue santificado para Israel, para eso. Los diezmos también. Cuando dice malditos sois con maldición, ustedes en la nación me han robado. Ese reclamo de Dios y esa manera fuerte de hablar es porque los diezmos fueron santificados para el santuario de Dios, para que haya alimento en la casa. Así te puedo mencionar un montón de ejemplos en la Biblia. Todo lo que fue santificado, Dios lo cela. Imagínense ustedes a Israel. Dios celó a los levitas, porque los levitas fueron santificados. Dios cambió a los levitas por los primogénitos. Dijo Dios, los primogénitos en Israel, todos son míos, porque yo los redimí en Egipto. Ahora yo los cambio a los primogénitos por los sacerdotes. Por eso Dios celó tanto a los sacerdotes. Y Dios exigió tanto de los sacerdotes. De eso hablamos en el libro nuestro, La honra del ministerio. ¿Por qué? Porque tanto el sacerdote como la ofrenda, ambos eran santos para Dios. Por eso Dios requiere lo mismo de los sacerdotes y de las ofrendas. En Levítico usted ve que hay un capítulo completo que habla de cómo debe ser una ofrenda para Dios. Como va a ser santificada para Dios, dice que no puede ser un animal que sea cojo o que sea ciego o mutilado o dañado o enfermo. Porque dice, porque es una ofrenda para Jehová tu Dios. Hay un capítulo entero, creo que es el 21 de Levítico. El 23 habla de cómo debe ser un sacerdote. No puede ser ciego, no le puede faltar la visión, no puede ser un enano, no puede estar enfermo de lepra o de ninguna enfermedad de la piel. Ni tampoco debe tener su parte viril dañada. Y dice porque los sacerdotes son ofrendas para Dios. Lo mismo que se exige de una ofrenda, se exige de un sacerdote. ¿Por qué? Porque ambas son ofrendas. Tanto la ofrenda por ser ofrenda, como el sacerdote porque fue santificado para Dios y es una ofrenda para Dios. Por eso Dios es exigente con los ministros, porque los ministros han sido tomados entre las ovejas para ser santificados para el uso santo del santuario, del propósito de Dios. Entonces, cuando usted lea la Biblia, y yo les repito esto en cada mensaje, porque si usted no entiende a Dios, usted no va a poder caminar con Dios, va a tropezar constantemente. Todo el pleito de Dios con Israel, desde que Israel conoció a Dios en Egipto, es el mismo pleito. ¿Por qué Dios pleitea con su pueblo? Por la misma razón. ¿Por qué? La conducta de Dios es la misma. ¿Por qué Dios exige obediencia, lealtad, fidelidad, santidad? ¿Por qué Dios es severo con su pueblo cuando su pueblo se aparta? Porque es un pueblo santificado para Él. Él entra en una relación de pacto con nosotros, donde Él se entrega totalmente en esa relación. Dios está completamente dedicado a su pueblo. Tenemos a Dios con nosotros.
Porque Él es fiel, aunque seamos infieles, es fiel. No te dejaré, estaré contigo. Es un esposo fiel, incondicionalmente. En el tiempo de Oseas, Él lo reveló a través de aquella orden que le dio al profeta de que se casase con una prostituta, para revelar que Israel era una mujer infiel. Y dijo: aún así yo como marido amo a Israel. Hay que entender esa relación. Porque lo que Dios tolera al mundo, lo que Dios pasa por alto en el mundo, no lo pasa por alto en la iglesia. Por eso dice que el juicio comienza en la casa de Dios. ¿Dónde comienza el juicio? En la casa de Dios. Cada vez que Dios va a juzgar al mundo, juzga a la iglesia primero. De hecho, días atrás, yo hablé por mi boca, por el Espíritu Santo, y dije que el Amanecer de la Esperanza, o sea nosotros, que desde septiembre no nos tienen un trato, porque nos dio 10 años de gracia, misericordia y exhortación, y no lo escuchamos. Entonces vino Dios, Él mismo a hacer juicio, o sea, Él mismo a tomar su lugar, como dijo de los pastores. Dice: los pastores fueron infieles. Dice a través del profeta Ezequiel: yo voy a descender yo mismo como pastor, y voy a juzgar entre los pastores, y voy a juzgar entre las ovejas, la una y la otra. Yo descenderé. En otras palabras, yo envié, y los que envié no fueron fieles. Yo mismo voy a descender a pleitear con mi pueblo, a juzgar a mi pueblo. Juzgar no necesariamente es condenar. Juzgar es venir a poner el orden, el respeto, y a volvernos a su camino. Eso es juicio. Eso es juicio. El juicio de Dios no es punitivo, no es para venganza. Es un juicio para restitución, para restauración, para terapia. Pero Dios me hizo decir que nos tomó como primicia. He escuchado noticias en estos días de iglesias en Miami, en otros países, donde está pasando lo mismo que acá. Y se está hablando el mismo lenguaje, de que Dios está sacando los excrementos, está sacando la basura, está sacando todo lo que entorpece la marcha de su pueblo. Y eso me hace decir que ya comenzó con la iglesia. Salió por nuestra boca, por el Espíritu Santo, y lo estoy comprobando con mis oídos. Lo está haciendo en algunas iglesias, y yo creo que pronto va a comenzar Dios a juzgar a la iglesia. Y ya saben lo que es juzgar. No es condenar. Juzgar es decir: ahora los que puse me fallaron, ahora vengo yo mismo a poner el orden en mi casa. Ya que los siervos no lo hicieron, lo hago yo, dice el Señor. Ahora baja el Señor y quita a los siervos de un lado y los echa a un lado para Él limpiar su casa. Porque Él es el dueño de la casa grande. Esa es la iglesia. Amén. Amén. Esto se repite de muchas maneras para que usted entienda. Y déjame decirte más. Yo lo he visto esto. He visto esto, y ojalá que el Espíritu de Dios lo revele, porque yo no solamente lo he entendido por revelación, sino por el trato fuerte de Dios. Lo he visto por años con nosotros aquí como congregación. ¿Por qué lo he visto? Porque Dios como congregación nos ha amado mucho y nos ha dado mucha revelación de su corazón y mucha revelación de su voluntad, y nos ha revelado lo que es su reino. Su reino significa la vida que Él quiere que nosotros vivamos, que es la misma vida del cielo, que Cristo la trajo a nosotros, que es la misma vida del Padre. Se llama eterna porque el Padre es eterno. Su justicia es justicia eterna, tu ley es la verdad. La vida de Dios es la que Dios ha vivido desde la eternidad, por eso se llama eterna. Para nosotros la interpretamos como inmortalidad, porque como somos seres mortales y nos vamos a morir, lo que más nos llama la atención de la vida que Dios nos da es que no nos vamos a morir. Pero eso no es lo único que tiene la vida eterna. La vida eterna es la calidad de vida que vive Dios: justa, santa, buena, pura, verdadera, poderosa, hermosa, abundante, con lo noble, con lo justo, con lo verdadero, con lo que tiene dignidad y honra. Esa es la vida de Dios. Amén. Y fuimos trasladados del reino adánico, animal, diabólico, carnal, y fuimos trasladados a ese reino. Cristo vino a traernos el reino de los cielos. ¿Y qué significa el reino de los cielos? Como Él dijo: oren siempre, venga tu reino, para que aquí se haga como se hace allá. Todo lo de aquí se ha hecho como se hace allá. Cuando llegue el reino, todo lo de Dios se hace como se hace allá. Nuestra cultura es el cielo. Nuestros hábitos son el cielo. Nuestra naturaleza es celestial.
Por eso hay que buscar las cosas celestiales. Porque todo lo que hemos recibido vino del cielo. Cristo vino del cielo. El llamamiento vino del cielo. Y todo procede del cielo. Porque nuestro reino es celestial. Amén. No, usted puede hablar mucho del reino, predicar del reino y hacer todo lo del reino. Pero si usted no vive el reino, una cosa es predicar el reino y una cosa es vivir el reino. Una cosa es salir de Egipto y otra cosa es que Egipto salga de nosotros. Una cosa es salir del mundo y otra cosa es que el mundo salga de nosotros. Una cosa es entrar al reino de Dios y otra cosa es que el reino de Dios entre a nosotros. Es distinto. Cuando usted acepta a Cristo como Salvador, el reino, usted entra al reino, usted es salvo por la fe en Cristo. Pero usted dura toda la vida para que el reino entre a usted. Porque para el reino entrar en usted, tiene que entrar por sustitución. Sustituyendo su mente depravada por la mente renovada de Dios. Sustituyendo un corazón torcido por uno nuevo que Dios le ha dado. Sustituyendo una cultura caída, degenerada, que está viciada desde la cabeza hasta los pies. Para Dios darle un hombre que nació de Dios en justicia y santidad de la verdad, que es el hombre nuevo en Cristo Jesús. ¡Aleluya! Amén. Amén. Por eso estamos predicando un mensaje de restauración. Cuando la gente piensa en restauración, solamente piensa en un aspecto de la restauración. Y es que tú estabas caído y Dios te levantó. Que tú pecaste y Dios te perdonó y te volvió al camino. Amén, gloria a Dios. Esto también es restauración. Pero la restauración, diríamos así, corporal del cuerpo de la iglesia, significa, usando la palabra de Hechos capítulo 3, que dice que Dios por los profetas y los apóstoles nos habló de la restauración de todas las cosas. Y la palabra restauración ahí es volver a lo antiguo, volver a lo original. Y Dios hoy a la iglesia le está volviendo a lo original. Porque a la iglesia caminando por los siglos en la cultura de los pueblos ha asimilado las culturas de los reyes de la tierra. De Egipto, de Babilonia, de Persia, de Grecia, de Roma. La filosofía de hoy. Es muy difícil pasar por el mundo y que el mundo no tenga influencia sobre nosotros. Pero la iglesia fue llamada a cambiar el mundo, no a dejarse cambiar por el mundo. Que ellos se conviertan a nosotros, no nosotros a ellos, dice el Señor. Amén. Y ese es el mensaje, diríamos, agrio de la restauración, que nadie lo quiere. Y es el mensaje de los profetas. Por eso Dios en estos días está restaurando el ministerio apostólico. No los profetas que profetizan por dinero, como hoy pasa. No los profetas que profetizan para que la gente se sienta bien y para que lo vuelvan a invitar. No. Los profetas que son como Micaías, que le dicen: yo voy a hablar lo que Jehová me diga que hable. Porque el mensaje no es mío, sino de aquel que me envió. Yo no tengo derecho, yo no tengo mensaje, ni puedo fabricar mensaje, ni puedo inventar mensaje. Porque el profeta no inventa el mensaje. Porque no es el autor del mensaje. No es el dueño del mensaje. Ay del profeta que inventa un mensaje. Porque ser profeta es tener un mensaje de Dios para el pueblo. Dado por Dios para el pueblo. Y hay un espíritu profético en toda la Biblia. Desde Abraham, que es el primero que la Biblia le llama que fue profeta, hasta Juan en el Antiguo Testamento. Y después de Juan hay un ministerio profético en la iglesia del Nuevo Testamento. Y el espíritu es lo mismo. El trabajo del profeta es volver el corazón del pueblo a Dios, como hizo Elías, volver el corazón del pueblo a Dios. Por eso dice la palabra que antes que venga el Hijo del Hombre se levantará Elías para volver el corazón de los padres a los hijos, para volver el corazón del pueblo a Dios, como hizo Elías. Ese es el trabajo nuestro, volver a la iglesia a Dios. Aunque nos aborrezcan, aunque no nos inviten, aunque no nos quieran, el que ama a Dios ama a su iglesia. Los mejores amigos de la iglesia son aquellos que la llevan a Dios, aunque sea el mensaje fuerte. Porque dice el proverbio que duro es la exhortación al que deja el camino, la aborrece. Pero el que ama el consejo, ama la sabiduría y ama a Dios. El que es de la luz no se expone a la luz y no se esconde de la luz, porque quiere que sus obras sean hechas en Dios. Nosotros somos de la luz. Somos del amanecer. Amén. Y ahora no estoy hablando del amanecer como
como nombre nuestro, si no dice la palabra que el que vive en Dios es porque le ha amanecido. Aleluya. Amén, 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 amén. Entonces, en Asa nosotros vemos a Dios de la misma manera que trató a Asa, trató a Israel, a los reyes de Israel y a nosotros también. Fíjense que Dios prosperó a Asa mientras Asa fue consecuente con él. 2 mensajes hablé de Asa en capítulo 14 y 15 de Segunda de Crónicas, como un hombre que fue consecuente, un hombre que aprovechó los 10 años, como a nosotros que Dios nos dio 10 años. Por eso nos identificamos con este mensaje. Por eso Dios se ha detenido 3 mensajes de la vida de un rey, que creo que nunca lo había hecho así, porque justamente le dio 10 años. Y en esos 10 años el hombre aprovechó el tiempo de sosiego, de paz, de tranquilidad. Y dice, para quitar los altares, quitar los dioses falsos, para edificar a Jerusalén, edificar ciudades, cercarlas, preparándose para que no entren los enemigos. Y preparándose por si acaso venía la guerra, tuvieran a Dios, a Jehová de los ejércitos peleando a su favor. Porque Dios es la paz de su pueblo. Es la paz aún cuando hay guerra. Porque si hay guerra y Dios pelea a nuestro favor, como quiera hay paz, porque la victoria está asegurada. Amén. 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 Y este hombre fue muy consecuente. Y dice la Biblia que cuando terminaron los 10 años de paz, vino un ejército numerosísimo de 1 millón de personas. Y él tenía la mitad. Jamás podía, eran 2 contra 1. Con 300 tanques de guerra que eran carros en aquellos días. Pero él se apoyó en Jehová. Dice que Jehová fue su fuerza, se apoyó en Dios. Dios peleó. Y dice la Biblia claramente que fue Dios que peleó. Que fue Dios que destruyó a los enemigos. Y después de la victoria, Dios le mandó a otro profeta, ahí capítulo 15, versículo 2, a Azarías. Fíjense la palabra, a Asa le mandó a Azarías. Gloria a Dios, está más bonito eso. A Asa le mandó a Azarías. Versículo 2, 15:2. Y salió al encuentro Asa y le dijo: oídme, Asa, y todo Judá y Benjamín, Jehová estará con vosotros si vosotros estuviereis con él. Es lo que estoy diciendo. Y si le buscareis, será hallado de vosotros. Mas si le dejareis, él también os dejará. Ese es el pacto de Dios. Eres conmigo, yo soy contigo. Me dejas, yo te dejo. Aunque sea por un tiempo. Cuando estás en aflicción, tú clamas a mí, vengo yo y te doy misericordia. Pero no podemos caminar juntos si no estamos de acuerdo. Quiero caminar en armonía. Yo no puedo hacer mi propósito de acuerdo a tu forma, porque tú estás extraviado, dice Dios. Tus caminos son torcidos, los míos son derechos. No es capricho mío que quiero hacer lo que yo quiero, simplemente porque yo lo quiero hacer. Tiene que prevalecer lo que yo quiero, primeramente porque yo soy Dios y tú eres una criatura. Y segundo, porque mi camino es perfecto y el tuyo es torcido. Y soy yo el que estoy cumpliendo mi propósito en ti, no tú en mí. Amén. ¿Estamos entendiendo a Dios? Muy bien. Entonces escuchen ustedes. Dios peleó por Israel. Dios salvó a Israel gloriosamente. Y dice aquí en los versículos del 11 en adelante, 15-11, que él hizo un pacto con Dios solemnemente de buscar a Jehová con todo el corazón, con toda la buena voluntad. Y juraron, dice ahí, versículo 14, juraron a Jehová con gran voz y júbilo al son de trompetas y de bocinas. Así fue. Versículo 15. Todos los de Judá se alegraron en este juramento, porque de todo su corazón lo juraban y de toda su voluntad lo buscaban. Y fue hallado de ellos, gloria a Dios. Y Jehová les dio paz por todas partes. La paz es como un estribillo que se repite acá. Es una recompensa cuando usamos el buen tiempo para buscarlo a Él. Paz, paz, paz. Versículo 16 nos llamó la atención. Y aún a Maaca, madre del rey Asa, él mismo la depuso de su dignidad, porque había hecho una imagen de acera. Y Asa destruyó la imagen y la desmenuzó y la quemó junto al torrente de Cedrón.
a la reina madre. Algunos piensan que era su abuela, otros piensan que era su mamá. No importa. Le quitó la corona. La destituyó. Cuando yo terminé, alguien me vino a decir, pastor, tenía que matarla. No, porque en el juramento lo dice. El juramento lo dice, versículo 14. Y juraron a Jehová, dice aquí el 13, y que cualquiera que no buscase a Jehová, el Dios de Israel, muriese, grande o pequeño, hombre o mujer, sin distinción. Grande o pequeño. ¿No era grande la vieja? Claro que sí. Era la reina madre, era grande la vieja. Había que colgarla. Y tuvo misericordia, porque un juramento cuando se hace de acuerdo al juramento. Que Dios nos ayude a nosotros. Pero por lo menos la depuso, la destituyó, le quitó la corona. Quizás tenía que matarla. Quizás ahí comenzó a desobedecer. Porque dijo, mi abuela, mi mamá, ¿cómo lo voy a hacer eso? Difícil, muy difícil. Por eso le digo que estar en el juicio de Dios como rey o como ministro y ejecutar la palabra de Dios es cosa fácil. Es cosa fácil. Juzgamos a Saúl cuando dice mata mujeres, niños, mamantes, a todo el mundo. Wow, es fácil decir, hay que obedecer. Tú tienes un bebé en los brazos de una madre, usted quitárselo y llevarle en la cabeza. Ay, Dios mío. Pero nadie más justo que Dios. Él sabe por qué lo hace. Escuchen, tengo que leer el contexto, porque si no, no vamos a entender lo que sigue. Además, hace una semana que ustedes no escuchan esto. Dice el último versículo dice, vamos a leer los últimos versículos para entrar al que sigue, porque es una continuación. Dice el versículo 18, y trajo a Jehová, dice, y trajo a la casa de Dios lo que su padre había dedicado y lo que él había consagrado, plata, oro y utensilios. Escuchen, y no hubo más guerra hasta los 35 años de reinado de Asa. Comienza el 36 diciendo, el 16 dice, en el año 36 de reinado de Asa, subió Baasa, rey de Israel, contra Judá. Escuchen aquí. Los intérpretes de la Biblia dicen que este dato, en realidad, lo que quiere decir es, no se refiere al año 35 de reinado de Asa, sino el año 35 de reinado de Judá. O sea, desde que murió Salomón. A mí me llamó la atención eso y me puse a investigar, y tienes razón. Si acuerdo a la cronología y a todo lo que dice estos mismos pasajes, y lo que dice Primera de Reyes, que también narra las historias de los reyes, es correcto lo que dice. Lo voy a decir por qué. Investigué que ciertas cosas. Baasa, por ejemplo, cuando fue el año 35 Asa reinó 41 años. El año 35 de su reinado, ya Baasa no estaba vivo, porque Baasa solamente reinó 24 años y comenzó a reinar en el año tercero. Cuando Asa tenía 3 años en el poder, entró a reinar Baasa en el otro lado, en el norte, y reinó 24 años. Por consiguiente, no estaba vivo en el año 35. Y dice la Biblia en Primera de Reyes aquí que hubo guerra entre ellos todo el tiempo. Por consiguiente, no pudo ser así. La narración coincide con eso, de que fue son el 35 años después que se dividió el reino. O sea, hablando ya no del reinado de Asa, sino el reinado de todos los reyes de Judá. Por ejemplo, yo me puse a calcular acá para que ustedes entiendan. Escuchen esto, porque estos datos, yo no lo quiero cansar con datos a ustedes, pero en este dato hay una enseñanza muy grande. Por ejemplo, para que ustedes entiendan, Salomón murió en el año 931 antes de Jesús. ¿De acuerdo? El hijo que lo sustituyó en el trono fue Roboam, que reinó 17 años. ¿Cuántos años? 17 años. Después que murió él, vino a reinar Abías, que era el papá de Asa, y reinó 3 años. ¿Cuántos son 17 y 3? 20. Y dice la Biblia que cuando comenzó a reinar Asa, Dios le dio 10 años de paz. Si ustedes suman los 10 a los 20, ¿cuántos son? 30. Si fue a los 35
Entonces le dio 5 años de paz más después de la guerra contra los etíopes. Yo te puedo mostrar todo porque es un estudio comparando con los otros textos. Todos los textos de la Biblia que confirman todo lo que estoy diciendo. Quiere decir, escuchen, después que Asa murió, que fue en el año 886. Asa, o sea, Baasa estoy hablando. Asa vivió 10 años más. Así que no puede ser. Estoy de acuerdo con lo que dicen los intérpretes de la Biblia, porque coincide con todo lo más que dice la Biblia, inclusive en el contexto. Pero lo que más me llama la atención a mí acá es que yo lo analicé de esta manera, que faltaban 5 años para los 35. Pero lo analicé también de la otra manera. Por ejemplo, Asa comenzó a reinar en el 911 antes de Cristo, que es lo mismo. Entonces 10 años era el 901. El año 35 de la división del reino fue el 906. Porque usted, si a 931 usted le quita 35, era bajando, son 906. Y de 906 a 5 años es 901. Quiere decir que Dios le extendió la paz a este hombre 5 años. Escuchen, comenzó a reinar, le dio 10 años de paz, él los usó bien. Vino guerra a los 10 años con los etíopes, 1 millón de personas, Dios le dio una gran victoria. Y estuvo el hombre fiel, duró 5 años más en paz, que comprendan 35 años. Cuando llegue el año 36, que es después, le dio 10 y le dio 5 más. Cuando llegue el año 36, que viene siendo desde que los padres de él tomaron el trono, más bien no está hablando de los años de él, sino de los años de Judá como nación. Porque él vivió 41 años, dice la Biblia, que duró reinando 41 años. Yo sé los cálculos, como quiera, al revés del derecho da lo que estoy diciendo. Es correcto. Y además coincide con todas las demás narraciones de estos capítulos y también de Primera de Reyes. Están todos los textos, pero yo no quiero cansarlos con estas estadísticas. Es un dato del cronista, que quizá puede ser una cosa, dijo otra cosa, pero eso no contradice nada. Todos los demás están de acuerdo. Escuchen ahora. Lo que importante para qué es lo que yo analicé en los años. Yo fui a mirar si ese dato era verdadero y encontré que era verdadero, pero también vi algo más. Y es que Dios extendió 5 años. 5 años. En otras palabras, para que tengan una idea. Él comenzó a reinar en el 911. Si ustedes le restan 10 años, quiere decir que le dio paz hasta el 901. Correcto. Hasta el 901. Ahí le dio paz. Y después, ya ahí eran 30 años desde que se dividió el reino. Faltaban 5. Quiere decir, le dio 5 años más de paz. Y eso es lo que la Biblia quiere decir. Le dio 5 años más de paz después de la victoria contra ese gran ejército. Ahora, le pasó a Asa lo que nos pasa a nosotros. Comenzamos a caminar bien y al final es como un auto desalineado. ¿Usted ha visto un auto desalineado? Que usted trata de mantenerlo en el carril y si hay una tendencia, si usted lo suelta hacia allá. Y usted trata de hacer un esfuerzo para, así pasa con la vida espiritual. Usted tiene que hacer un esfuerzo para mantenerse en el carril. Por eso necesita el Espíritu Santo que le dé la fuerza para mantener ese timón en dirección de Dios. Amén.
Amén. Pero a Asa le pasó lo mismo que le pasó a casi todos los reyes. Yo tengo un mensaje que yo miré hablando de Ezequías, de Josías, de Usías, que fueron reyes que vivieron bien delante de Dios, que al final de sus días, en el esplendor de la gloria, en la paz que Dios les dio, es difícil administrar la paz y la gloria. Porque cuando hay paz, los enemigos no están, no hay pleitos, nadie está criticando a la iglesia, nadie está murmurando, nadie se ha rebelado, que es lo que Dios se le ha dado a amanecer de esperanza. No ha habido rebelión, todo en paz acá, todo el mundo está sometido. Dios añade a los que han de ser salvos, y sin estar haciendo énfasis en evangelismo, nosotros aquí, aunque hay hermanos que están predicando, sin un letrero en la puerta, ni un orden de servicios, sin anunciar en la radio la dirección de la iglesia, ni el teléfono, la iglesia está llena. Y le llaman de esperanza, gloria a Dios, buena palabra, buena comida, buen alimento. Estamos en una victoria aquí. ¿Quién se quiere ir de acá? Esto está, hagamos 3 pabellones y quedémonos aquí. Por eso Dios dice, están muy quietos, muy tranquilos, muy confiados. Entonces viene el extravío, el desliz. Cuidado que no nos deslicemos, dice el libro de Hebreos. Cuidado con deslizarnos, que fue lo que le pasó a nuestro amado Asa. Miren ahora, capítulo 16. En el año 36, que viene siendo 5 años más de gracia, y entre el 6, en el año 36 del reinado de Asa, subió Baasa, rey de Israel, contra Judá, y fortificó a Ramá para no dejar salir ni entrar a ninguno. A rey Asa, rey de Judá. Escuchen ahora. Entonces sacó Asa la plata y el oro de los tesoros de la casa de Jehová y de la casa real, y envió a Ben-Hadad, rey de Siria, que estaba en Damasco, diciendo: hay alianza entre tú y yo, como la hubo entre tu padre y mi padre. Y aquí yo te he enviado plata y oro para que vengas y deshagas la alianza que tienes con Baasa, rey de Israel, a fin de que él se retire de mí. Ese es el hombre que en el versículo 15:11, vean el 15:11, en aquel mismo día sacrificaron para Jehová del botín que habían traído 700 bueyes y 7,000 ovejas. Recuerden ustedes que enfatizamos que el hombre fue fiel y le dio el botín a Dios. Miren ustedes lo que dice el versículo 15:18. Y trajo a la casa de Dios lo que su padre había dedicado y lo que él había consagrado, plata, oro y utensilios. ¿Por qué trajo el botín a Dios? Diga, porque Dios peleó. Porque Dios lo ayudó en la guerra. Porque reconoció que la batalla la había ganado el Señor. ¿Por qué sacrificó el botín a Dios? Por honrar a Dios, porque fue el Dios que le dio la paz y el Dios que le dio la victoria en la guerra. Y dice ahí que cuando estaba en armonía con Dios, estaba bien con Dios, el hombre... Versículo 15:18, trajo a la casa de Dios lo que su padre había dedicado y lo que él había consagrado, que es lo mismo. Trajo todo a la casa de Dios. Pero cuando de momento se siente amenazado por Baasa, que vino e invadió y está fortificando una ciudad por la cual se estaban peleando ellos, porque cada uno la reclamaban. Entonces lo tenía cerca, se sintió amenazado y se olvidó del Dios en quien él se apoyó en esos años de paz, y ese Dios que lo libró de 1,000,000 de soldados, con mejor equipamiento que Israel, que eran sus hermanos del norte. Y entonces ahora, en temor, en miedo, deja de apoyarse de Dios y sale a apoyarse de un brazo, de un enemigo, porque Ben-Hadad era enemigo de él. Y toma los tesoros de la casa de Jehová y toma lo que es de Jehová para dárselo al enemigo para que me defienda. ¿Cómo se traduce eso en el lenguaje moderno? Que tomamos los dones de Dios y se los damos a las rameras, como hizo el hijo pródigo. Que la heredad de Jehová se la entregamos. No damos nosotros el corazón y la lealtad a la gente para tener el favor de la gente,
Porque no hemos confiado en Jehová nuestro Dios. Es increíble que un hombre que hizo tan buen trabajo al final termine así. Pero es la tendencia humana, y por eso Dios nos está amonestando para que no hagamos nosotros de la misma manera, mis hermanos, porque estamos desalineados. Es difícil para nosotros mantenernos en el camino de la rectitud, pero la Biblia dice que el camino de los rectos es la rectitud, y que Jehová es el recto que allá en el camino, para que le sea fácil a los rectos caminar por ese camino. Porque en el camino de la santidad hasta el más torpe dice que no se puede extraviar. Amén. Amén. Es un pecado de la iglesia hoy tomar los tesoros de Dios y dárselos a los enemigos. Hoy estamos tomando los tesoros consagrados a Jehová. Nosotros somos consagrados a Jehová. Diga: yo soy un tesoro sacrificado a Jehová. Y nos estamos nosotros entregando al mundo para que el mundo nos defienda. O cuando pecamos, ¿qué es lo que hacemos? Cuando fornicamos, ¿qué es lo que hacemos? ¿No es tomar nuestro cuerpo y dárselo a una ramera? ¿O no es eso lo que Pablo dice de la fornicación? Que la fornicación es un pecado contra el cuerpo, porque el cuerpo tuyo fue lavado por la sangre de Jesús y pertenece a Jesús. Dice: tú vas a tomar el cuerpo de Cristo y se lo vas a entregar a una ramera, cuando es de Cristo tu cuerpo, que es santo. No es que Pablo está espiritualizando. Así es. El cuerpo nuestro es de Cristo, porque es templo del Espíritu Santo, porque es morada de Dios en el Espíritu. Y no puedo tomar el templo de Cristo y entregárselo a una ramera. Es lo mismo cuando yo me entrego mi integridad y la vendo por un soborno, o por una avaricia, o por ganarme unos cuantos dólares cuando lleno los impuestos, o por ganar unos cuantos dólares cuando voy a la aduana para evadir los impuestos de la aduana. Es lo mismo. Estoy vendiendo mi alma a bajo precio del pecado. Estoy vendiendo mi integridad, que es un tesoro de Dios, al cual yo represento en mi andar, en mi caminar. Porque si la sal se desvanece, ¿para qué sirve? Sino para ser hollada. La palabra hollada significa menospreciar algo. Cuando usted pisa algo, usted lo está menospreciando. Hoy la iglesia está siendo menospreciada. La gente no quiere ni siquiera escuchar que se diga ministro, ni se diga iglesia. ¿Por qué? Por los malos testimonios. La gente ni quiere mirar para allá. Son unos hipócritas, dice la gente. Predican una cosa y viven otra cosa. Y entonces nos pisan, nos hollan, nos menosprecian. Y en vez de la sal estar preservando, está siendo menospreciada. Y nuestro Dios blasfemado. Y es por eso que Dios nos está llamando a restauración y a rectitud en estos días. Por eso Él mismo descendió a sacar la basura y el estiércol de la casa. Como dijo a Israel: saca los excrementos, coge la estaca y saca los excrementos, porque Jehová está en medio del campamento. Y la Biblia dice: conoce Jehová los que son suyos, pero apártese de iniquidad todo aquel que invocar el nombre del Señor. Ustedes saben la manera que estamos entregando lo consagrado a Dios. Diga conmigo: yo soy consagrado a Jehová. ¿Qué es lo que estamos hablando? Que Dios cela lo que ha sido consagrado a Él. ¿Y qué hizo Tomó lo consagrado a Jehová, lo santo. O no dice la palabra: no echéis lo santo a los perros. ¿O no lo dice la Biblia? Que no echemos lo que es santo a los perros. Nosotros somos perlas de gran precio. No podemos tomar las perlas dedicadas a Dios y echárselas a los cerdos, para que los cerdos puedan hollar en el lodo con los cerdos a lo que es santo de Dios. Pero cuando nos sentimos amenazados, intimidados, cuando queremos salir fácil de una situación, ahí nos vendemos al pecado, a la avaricia, al engaño, a la mentira, al rejuego, para salir rápido. Cuando nos llega el momento de ser íntegros para con Dios, comenzamos a usar la mente. Eso no es para mí. O Dios sabe tal cosa. O comenzamos a arreglar las cosas. Tú eres un tesoro consagrado a Dios.
Tu ministerio es un tesoro consagrado a Dios. El evangelio que llevamos es un tesoro que Dios te dio a cuidar, que no es tuyo. La mayordomía que Dios te ha dado de los dones, los ministerios y todas las cosas, son cosas consagradas a Jehová, que Cristo compró con su sangre. No tenemos el derecho de tomar lo que es de Dios para negociar con lo que es de Dios. Por eso Dios nos ha hablado tanto de la pureza de la ofrenda. Nunca debe entrar al tesoro de Dios una cosa indigna. Aún los fariseos dijeron que las 30 monedas con las cuales Judas entregó al Señor o traicionó al Señor, dice, no deben estar en el arca de Dios porque es un precio de sangre. Mírense, los hipócritas vivieron eso. No se puede tomar dinero de drogas o de ventas o de manipulación para traerlo al arca de Jehová. Cuando usted se para en un púlpito a manipular a la gente y a venderle y a ganarle en un negocio, en un viaje a Israel, en esto, aquello, usted está manipulando al pueblo. Porque el Dios de la Biblia me dice a mí que la iglesia solo se sostiene con diezmos y ofrendas. Fuera de ahí es prostitución de la mayordomía de Dios. Y cuando usted no tiene fe para creer que Dios sostiene a la iglesia, comienza a tratar de ayudar a Dios con ventas y con rejuegos y vendiendo y haciendo. Y entonces eso que entra no es santo, porque no vino a través de lo que Dios ha instituido. Ahí le estamos vendiendo el principio de la mayordomía, para quitarle al pueblo la oportunidad de creerle a Dios y honrar a Dios como Dios lo ha instituido. Amén, mis hermanos. Yo soy un hombre pecador, pero aquel que yo represento es el Santo de Israel. Mi boca es una boca balbuceante, pero el que habla por mí es aquel que cuando habla los hombres aprenden justicia. Amén. Amén. Yo no soy lo que soy, yo soy lo que represento. Yo represento a Dios. Y mientras represente a Dios, voy a hablar en el tono de Dios, en la naturaleza de Dios, en el corazón de Dios, para volver el corazón de un pueblo que le pertenece a Dios, que vuelva a sus caminos nuevamente, que no ande en las costumbres de los pueblos, vendiendo el don de Dios por un favor de los enemigos, de los adversarios de Dios. ¿O no es eso lo que la iglesia hace, buscando ayuda? ¿Quieres que te aplique la palabra? La iglesia vive buscando ayuda. Hemos cambiado lo de Dios para buscar ayuda. Yo no tengo problema con la razón. Yo no creo que la razón y la fe están peleando, porque la razón la hizo Dios y la fe viene de Dios. Solamente que la razón es natural, es adánica, y la fe es espiritual, viene del cielo. Los hombres se glorían en la razón, le hacen culto al intelecto, a la erudición, a la ciencia, porque viene de la razón. Nosotros, porque somos los que representamos lo espiritual, salimos a pelear con la ciencia. No, Dios es el Dios de la ciencia. Aunque los científicos no sean de Dios, Dios es el Dios de la ciencia. Ellos descubren lo que Dios ha hecho, pero ellos no hacen nada. Todo lo hizo Dios. Todo lo hizo Dios. Así que yo no tengo que ir a la razón para defender la fe. La fe es un león que se defiende solo, porque la fe viene de Dios y lo de Dios vence al mundo. Amén. 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 Y así pasa con todo. Así pasa con todo. La organización como sistema, como medio humano, tiene prestigio. Como dice Pablo, tiene prestigio. Y santificado puede ser que pueda ayudar a algo de Dios. Pero hay una mayordomía que no es humana, que viene del cielo. Y yo nunca
De hecho, te voy a decir, los grandes principios de la organización fueron aprendidos de los principios de la Biblia. Aún la palabra economía es una palabra que viene del griego y la Biblia está llena de esa palabra. Economo es el mayor de la casa y eso es mayordomía. Y mayordomo, pues naturalmente que practica la mayordomía. Oikos se casa. Y nomos es ley. El que dispone de una casa, a quien se le entrega una casa. Adivina la palabra economía. Y aún ahora mismo con el problema que hay en el mundo de la economía, están hablando de José. Aún la Biblia habla de tiempo de vacas gordas y vacas flacas. Porque están los principios antiguos ahí. No, hermanos, es que ahí están. En la Biblia ha tenido una influencia. No hay una manera de evaluar la influencia de la Biblia en el mundo. Inclusive los tres poderes que hay los tres poderes que hay en el gobierno humano vienen de los tres sistemas de la iglesia. ¿Sabían ustedes? Del sistema teocrático es imitando a este presidente, el poder ejecutivo. El aspecto presbiteriano, que es el aspecto de los ancianos. Ahí tomaron entonces a los senadores. Y el sistema congregacionalista, que tomaron al pueblo para que decida. Y juntaron los tres para hacer uno. ¿No sabían ustedes que ahí viene la llamada democracia? Tomaron los tres sistemas que usa la iglesia para gobernar al mundo. Los tres. Y se están jactando. Los tres lo aprendieron de la Biblia. De los tres sistemas que ha adoptado la iglesia. Lo mismo. Pero la Biblia dice en Isaías que Dios es el poder ejecutivo, legislativo y judicial. Ojalá tener tiempo para buscarte el texto, pero ahora no tengo el tiempo. Entonces los hombres aprenden de Dios y la iglesia entonces va a aprender del hombre. Pero no es porque sea malo aprender del hombre. Yo aprendo del hombre en lo académico. Yo pasé por una universidad. Aprender a leer, a escribir, matemáticas. Aprendo una profesión. Eso es noble. Yo no estoy hablando en contra de eso. Pero eso es para servir en el mundo de los hombres, ganarme un salario y sostener a mi familia. Eso es lo natural. En lo espiritual yo no puedo tomar lo de Dios y mezclarlo con lo del hombre. La iglesia es una institución espiritual. Y todo lo que administra es espiritual. Y el dueño de todo es espiritual. Y solamente en el espíritu se administra la iglesia. Punto, se acabó. Amén. Por eso los ministros, aunque tengan un título universitario, aunque pasen para la universidad, aunque sean médicos, abogados, sería muy bueno que estudien para que sean formados en el conocimiento humano. Pero cuando se van a formar en el ministerio, tienen que formarse como los 12 se formaron, andando y caminando con Jesús y aprendiendo de los apóstoles y profetas y los maestros de la palabra. Porque ninguna universidad con métodos académicos puede formar a un ministro. Por eso el ministerio se ha prostituido, se ha dañado y se ha desvirtuado, porque se están formando los ministros como si fueran académicos. Y yo no tengo nada con lo académico. Creo en lo académico, pero para una formación natural. Pero sepáremelo de lo espiritual. El ministro se forma espiritualmente de una manera que Dios enseñó, siendo discipulado en la vida del espíritu, para que aprenda integridad para con Dios y después sea instruido para ser capacitado para ministrar a la iglesia de acuerdo a lo que fue escrito en la palabra. Entonces no podemos tomar los tesoros de Dios del templo, lo consagrado a Dios, para entregárselo a los enemigos, para que ellos vengan a defendernos, para sacar un provecho de lo que nos pueden dar. A veces somos muy tentados cuando nos proponen cosas. A mí me han propuesto cosas. A mí me han llamado y dicho, pastor, ¿sabes qué? Si usted le dice a los miembros que tomen esta oferta de esta compañía tal de teléfono, le damos 1% a la iglesia de todo lo que los hermanos hagan. Digo yo, vete a AT&T y a Sprint por allá. Aquí no, la iglesia no es un mercado. Yo no voy a usar a mis hermanos para mercado. La iglesia ya tiene cómo sostenerse, los diezmos y las ofrendas. No necesitamos más nada que eso.
Algunos me han venido que venda prenda y oro y que 1% para la iglesia. Ay, Dios mío, voy a vender el alma al diablo. No, la iglesia no es para eso, mis hermanos. Las otras cosas se sostienen así. La iglesia no. La iglesia no. Constantemente hay escándalos. ¿Saben ustedes lo que ha pasado en algunos países? Aquí mismo en Nueva York, un pastor que dejó meter la pirámide esta de que van a ganarse por ciento, aún la iglesia invirtió, tristemente. ¿Y qué pasó? Tremendo escándalo. Y él está destituido del ministerio. Me da mucha tristeza, porque la ambición mata el ratón. Quieren tener más dinero y aumentar la finanza. La finanza, solamente la bendición de Jehová enriquece y no añade tristeza. Amén. Amén. Gloria a Dios. Por eso el Señor me enseñó a mí a no hacer negocio con hermanos. Mejor prefiero regalarte el auto y no vendértelo. No hago negocios con hermanos. Principio de Dios. Así no hay malos entendidos. Donde hay dinero, hay ambición y hay intereses y hay pleitos. Igualmente donde hay posición. En esas iglesias que todos los años eligen a los líderes, hay un pleito todo el tiempo, porque todo el mundo dice: yo me postulo. Yo me postulo para presbítero de las asambleas tal. Yo me postulo postulándose los pastores para cargos eclesiásticos. Santo Jehová, Dios mío. Cuando la Biblia dice: apartadme a Bernabé para la obra del ministerio de Pablo. El Espíritu aparta. El Espíritu es que aparta a la gente, no la política. Pero estamos prostituyendo los tesoros. Y Asa, que me da pena que hiciera algo así. A Asa le pasó como a Pedro cuando caminaba por las aguas, que los primeros metros iba muy bien viendo a Jesús ahí. Wow, gloria a Dios. Ay, santo, yo también puedo. Él lo dijo: cosas mayores harán porque yo voy al Padre. Y todavía no ha ido, yo estoy caminando sobre las aguas. Y de momento vio la tormenta y comenzó a mirar. ¡Ay! Se hundió Pedro. Y Jesús le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Yo entiendo que le dijo: Pedro, me dañaste el milagro. No estabas bien, ibas a llegar donde yo estoy, pero te hundiste porque miraste tus circunstancias y no a mí. ¿Cuántas veces le dañamos el milagro a Dios? Asa se lo dañó. Y ese se lo dañó cuando corrió detrás de Naamán a hablarle una mentira. Le dañó lo que Dios ha dicho, porque Dios le quería enseñar al pagano capitán que en Israel había profeta, que en Israel había sanidad, que en Israel había un Dios poderoso y que todo lo daba gratis. Y este bandido se puso a cobrarle. Y así están muchos ministros hoy, detrás de la bendita recompensa, mintiendo y rejugando, dañándole a los hombres, dañándole a Dios la verdad de que los dones de Dios no están de venta, son gratuitos. Todo es nuestro, nosotros de Cristo y Cristo de Dios. ¿Cómo le vamos a profetizar a la iglesia por dinero? ¿Cómo le vamos a vender a la iglesia el don de Dios por dinero? En la enseñanza. Que seminarios aquí, que seminarios allá, que si mándame en primera clase, que una limusina me recibe en el aeropuerto, que hoteles de 5 estrellas, si no predico. Ay, se verán con el Señor un día. Hoy quizás no me soportan a mí, a veces van a soportar el día del juicio, porque vive Jehová en la presencia de quien estoy. Que mi Biblia dice que todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Lo dice mi Biblia. Aunque hoy la fe esté tan sofisticada que no se crea en el juicio, yo sí creo en mi Biblia. Nadie se va a escapar del juicio de Dios. Y los mayordomos van a dar cuenta de su mayordomía. Hoy se han burlado de la iglesia. Hoy han sacado provecho de las ovejas. Hoy hacen barbaridades en el nombre del Señor, vendiendo sus dones. Pero vamos a ver un día, cuando tengan que ver el rostro al Señor, se van a dar cuenta que el ministerio es de Dios. Se van a dar cuenta que Dios estaba muy pendiente, como vamos a leer más abajo. Aleluya. Amén. Sigue conmigo, iglesia. Escúchame. No puedo detenerme en todo, pero yo quiero que tú veas algo. Versículo 3. Hay alianza entre tú y yo,
como la hubo entre tu padre y mi padre. Hay alianza. Terrible, ¿no? Dejar la alianza del pacto al Dios que lo salvó unos años antes de 1 millón de personas. Y ahora viene a buscar ayuda del enemigo número 1, que era Siria. Confabulándose y haciendo alianza con los enemigos para salvarse de un hermano. Porque la verdad es que Baasa era un hermano. Era de Israel, del reino del norte. Ay, las alianzas. ¿Dónde nos van a llevar las alianzas? La Biblia llama trabarse cuando habla de las alianzas. Trabarse. ¿Cuántos hay trabados? Como Josafat, que se trabó con la casa de Acab. Pero tengo que seguir, porque quiero llegar a cierto aspecto. Dice aquí que Ben-Hadad consintió y cortó la alianza con Baasa para aliarse con Asa. Y dice versículo 6: entonces el rey Asa tomó a toda Judá y salió corriendo de Ramá Baasa, y vino Asa y tomó la ciudad y se llevó la madera y los materiales para hacer otra ciudad, para edificar a Geba y a Mizpa. Dice el 7: en aquel tiempo, escuchen que Dios siempre manda al profeta. En aquel tiempo vino el vidente Hanani a Asa, rey de Judá, y le dijo: ¿por cuánto te has apoyado en el rey de Siria y no te apoyaste en Jehová tu Dios? Por eso el ejército del rey de Siria ha escapado de tus manos. En otras palabras, Dios le dijo: yo te entregué a los etíopes y tenía planes de entregarte a Siria. ¿Sabes qué hiciste? Ahora se escaparon. Y el que va a estar preso eres tú, por apartarte de mí. Ay, si supiéramos los planes de Dios con nosotros. Si Asa hubiera sabido que Dios tenía planes de entregarle a Ben-Hadad, que era el enemigo mayor del norte, no trata de buscar el apoyo de él. Eso es lo que dice Pablo cuando vamos al mundo a buscar ayuda para que juzguen cuando hay pleito entre dos hermanos. No hay entre vosotros alguien que sea entendido, que juzguen de los hermanos en vez de buscar a un impío. ¿No saben ustedes que juzgarán al mundo y juzgarán a los ángeles? Los que van a juzgar al mundo y a los ángeles están buscando la ayuda de los hombres para que vengan a mediar entre dos hermanos. Que somos tontos. Dígame si un hombre puede tener un criterio para juzgar entre dos hermanos. Pero así somos. Vamos a buscar ayuda a personas que Dios más tarde, personas que Dios nos va a entregar en las manos más tarde. Andamos buscando su ayuda. Y dejamos a Dios por esas alianzas. Porque mis hermanos, el que se une con el que se hace amigo del mundo, se vuelve enemigo de Dios. ¿No lo dice la Biblia? Dígame, ¿no lo dice o no lo dice? No, lo dice así. El que se hace amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. ¿Lo dice mi Biblia o no lo dice mi Biblia? Porque todo lo que hay en el mundo está en enemistad contra Dios. Porque no se puede someter a Dios. Cuando usted necesite ayuda, salga para acá a buscarla. A los santos de Dios. No vaya a buscar ayuda humana de ningún tipo. No haga alianza con nadie que no tema a Dios. Porque ¿qué relación entre la luz y las tinieblas? ¿Qué relación tiene Cristo con Belial? Dice la Escritura. Escuchen la parte aquí. Dios le manda a Hanani. ¿Saben ustedes qué significa Azarías? Azarías significa Jehová ha ayudado o Jehová ayuda. Quiere decir que el primer profeta que Dios le mandó fue aquel que le trajo la ayuda de Dios. ¿Qué dije yo que significa, Nani? Azarías, Jehová ha ayudado, Jehová ayuda. ¿Saben ustedes qué significa Nani? Benigno. ¿Qué significa Hanani? Cuando estaba bien con Dios, le mandó a Azarías una ayuda.
Ahora que hizo mal, le mandó a Anani, porque le mandó la exhortación. ¿Qué mandó? ¿Cómo se llama la exhortación? Anani, que significa Jehová es bueno, Jehová es benigno. Si hubiera sido maduro, dice, me está mandando la misericordia porque me está exhortando. Es cierto que me desvié, pero me voy a restituir, me voy a volver al camino de nuevo. Pero no, cuando nos hemos desviado, mis hermanos, todo lo que es de Dios, le hacemos lo mismo. ¿Cómo es posible que este hombre, escuchen, a Azarías lo recibió muy bien? Porque Azarías le trajo un lindo mensaje, pero a Anani le trajo una exhortación fuerte. Le dijeron, lo mandó a la cárcel, hermanos. Ay, santo, el profeta. Dice el 8, los etíopes y los libios no eran un ejército numerosísimo, con carros y mucha gente de a caballo, con todo, porque te apoyaste en Jehová, lo cual fue verdad. Él los entregó en tus manos. Escuchen ahora, mis hermanos, escuchen ahora. Porque los ojos de Jehová contemplan toda la tierra para mostrar su poder a favor de los que tienen corazón perfecto para con él. Los ojos de Jehová están así, mire, hermano. Así. Este hombre que tuvo la visión de todos estos días que fue al cielo, dice que Dios tiene una ventana en el cielo y a través de la ventana ve todo lo que está pasando en la tierra. Miren, mis hermanos, ahí dice la Biblia, lo vamos a hacer unos cuantos textos ahora. Yo se los voy a leer, no van a tener que buscarlos. Donde los ojos de Dios están así mirando a los perfectos, así, a los rectos de corazón, así, para enviarles ayuda. No para acabarlos, para enviarles ayuda. A los perfectos. La palabra perfectos aquí son los íntegros, los enteros. Los que no le falta un pedazo. Eso es lo que dice el original, literalmente. Los enteros. A los que no le falta un pedazo. Que son 99% cristianos, pero no tienen la mano convertida. No. Los enteros. Los que están comprometidos. Los que no vienen a la iglesia porque es domingo. Porque no es una costumbre dominical, ni un mandamiento aprendido, sino gente que está comprometida con Dios. Que es cristiano el lunes, el martes, el miércoles, el jueves. Que cuando va a votar se lleva a Dios. Que cuando va a trabajar se lleva a Dios. Que cuando va a estudiar se lleva a Dios. Que cuando va a decidir se lleva a Dios. Porque caminan con Dios. Porque cada vez que deciden en Dios, con Dios y para Dios. Por eso se llaman pueblo de Dios. Los enteros. Los enteros. No como los cristianos anfibios que viven en el mar y se esconden como submarinos y aparecen de vez en cuando, así sacan la cabecita. Hoy es domingo, voy para la iglesia. Me sumerjo el lunes y aparezco el otro domingo por el otro lado. Los cristianos submarinos. Y cuando hay peligro en el mar que anda detrás de mí un tiburón, me salgo a la tierra como hacen los estos anfibios que salen a la tierra y salen corriendo, porque el tiburón no se puede salir del agua. No son cristianos comprometidos, que aunque se lo come el tiburón se quedan en el agua, porque son de Dios. Enteros. Y los ojos de Dios están mirándolos a ellos. Miren, yo busqué, no tienen que buscarlos ustedes, una serie de textos que habla, que comprueba este pasaje. Escuchen solamente porque esto está siendo grabado. En Job 34:21 dice: porque sus ojos están sobre los caminos del hombre y ve todos sus pasos. Todos los días está Dios mirando el paso. Es increíble que el Rey del universo, con tantas cosas para allá arriba que atender, esté pensando en un paso mío. Dios mío. Esto contradice lo que dicen los teístas, que Dios, es cierto que hay un Dios, pero está tan ocupado que no brega con los asuntos humanos. Eso no es lo que dice mi Biblia. Proverbios 5:21 dice: porque los caminos del hombre están ante los ojos de Jehová, y Él considera todas sus veredas. Las considera, las evalúa, las pesa.
Proverbios 15:3. Los ojos de Jehová están en todo lugar, mirando a los malos y a los buenos. En todo lugar, mirando a los malos y a los buenos. Jeremías 32:19. Porque dice, porque tus ojos están abiertos sobre todos los caminos de los hijos de los hombres, para dar a cada uno según sus caminos y según el fruto de sus obras. Zacarías 4:10. Porque los que menospreciaron el día de las pequeñeces, hablando del templo antiguo con relación al nuevo, se alegrarán y verán la plomada en la mano de Zorobabel, que era el gobernador, la plomada que para medir la verticalidad, la rectitud. Estos 7 son los ojos de Jehová que recorren toda la tierra. Así va. Cada paso, cada vereda, mirando así. Recorren toda la tierra. Así como el sol recorre toda la tierra, así la mirada de Dios está sobre los hijos de los hombres. Ay, si lo entendiéramos. Pero el texto grande que todos nosotros conocemos, hasta lo cantamos, es segunda de Crónicas 7:14 y 15, que dice: Dios respondiendo a la oración de Salomón cuando le dedicaba el templo, le decía: si este pueblo pecare contra ti, tú mirarás desde el cielo y tú perdonarás a tu pueblo, etcétera, etcétera. Y si hubiera plaga en la tierra y no hubiera lluvia y tú cerraras los cielos, este pueblo clamaría a ti, tú escucharás desde los cielos. ¿Recuerdan ustedes la oración? Dios le responde a Salomón y le dice: si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces, then, en inglés, entonces, yo oiré desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Y escucha lo que sigue diciendo el 15. Ahora están abiertos mis ojos y atentos mis oídos a la oración en este lugar. Y después le dice, entonces dice el 6:20, que tus ojos están abiertos sobre esta casa de día y de noche, sobre el lugar del cual dijiste, mi nombre estará allá. Y Dios dice más adelante: pondré mi nombre, mis ojos y mi corazón en esta casa. Amén. Anani le quiso decir a Asa, eso no está siendo ignorado por Dios. Dios está mirando lo que estás haciendo. ¿Sabe qué hizo? Lo mandó a la cárcel. Y dice que oprimió a muchos del pueblo. Es lo que siguen los versículos. El hombre cambió total. El 11, entonces se enojó Asa contra el vidente, diga contra el profeta, y lo echó en la cárcel. Eso es lo que hace alguien cuando deja el camino. Se enoja con los profetas. Díganme ustedes, ¿quién mandó a Anani a hablar? ¿Fue Anani que trajo el mensaje? La pregunta es: ¿por qué la gente se enoja con nosotros los profetas? ¿Por qué se enoja? Como si el mensaje fuera de uno. Si uno lo que está tratando de obedecerle a Dios, pelea con el que mandó el mensaje, no conmigo. Es como que yo me enoje con el cartero y le pego un palo en la cabeza al cartero porque me trajo una carta que me están cobrando. ¿Qué culpa tiene el cartero de tener una carta que me están cobrando, que dice que me van a sacar de la casa, me van a dar de posee, como dicen acá, o va a haber un desalojo y me tengo que mudar de acá? Y me está mandando el ultimátum, y el juez me está mandando el ultimátum. Le doy un palo al pobre cartero que trajo la carta. Por favor, eso se llama ser ignorante. El profeta trae el mensaje, pero el mensaje no es del profeta, es de Dios. Amén. Dicen: ¿por qué estos profetas hablan con ese tono tan así? Es que el tono depende de cómo está el pueblo. Cuando el pueblo está bien con Dios, Dios habla: no temáis, manada pequeña, porque el Padre se ha complacido en daros el reino. No temáis a lo que le pueda hacer el hombre. Mi paso os dejo, mi paso os doy. Pero cuando les fallamos dice: oh generación infiel, ¿hasta cuándo estaré con ustedes? Fue el mismo Jesús que habló. Igual, el mismo. El mismo Jesús. Nadie dice: ay, hermanos, miren lo que dijo el Señor. Generación infiel, ¿hasta cuándo estaréis conmigo? Ay. No me gusta el texto. Mi paso os dejo, mi paso os doy.
Es que somos terribles. Azarías lo escuchamos porque dice: Jehová te va a librar del millón de personas que viene contra ti. Pero Anani, el benigno, que trae la exhortación fuerte y el consejo, y me dice: dejaste el camino, a ese lo mando a la cárcel. Y me enojo con él y oprimo al pueblo porque estoy enojado con Dios, porque Dios no aprueba lo que yo decidí. Qué terrible. Ese es el Asa que la Biblia dice que hizo bien, porque Dios se acuerda de las buenas obras, no de las malas. Me llama la atención que dice: y Asa tuvo corazón perfecto todos los días de su vida. Todos los días. Señor se olvidó de esto. Es porque parece que lo perdonó, porque se olvidó. Pero yo lo estoy predicando aquí. Yo no me voy a olvidar esto, porque Dios está sacando una enseñanza muy fuerte para nosotros. Escuchen el fin de la historia y de estos mensajes. El versículo 11. Mas he aquí los hechos de Asa, primeros y postreros. Me gusta eso, primeros y postreros. Los primeros fueron buenos, pero ay, cómo terminó este Asa. Ay, terminó con el asa doblada. Ay, Señor. Ay, Señor. Esta vasija le viraron el asa. Dice el 11. Más de aquí, los hechos de Asa, primeros y postreros, están escritos en el libro de los reyes de Judá y de Israel. Escuchen. En el año 39 de su reinado, y él duró 41, le faltaban 2 para morirse. En el año 39 de su reinado, Asa enfermó gravemente de los pies, de su andanza. ¿De qué hablan los pies? De su andanza. Bienaventurados los pies de los que publican las buenas nuevas. Ahorita dice que Dios mira cada una de las pisadas y de las veredas de los hombres, ¿no? De los pasos. Los pies nos hablan de nuestro caminar. Lava tus pies, quita tus sandalias, que el lugar donde estás tierra santa es. ¿De qué enfermo Asa? Diga: esa es la enfermedad de la iglesia, de los pies. Escuchen, por eso Jesús dijo, cuando dijo: Señor, lávame completo. No tiene necesidad de que yo los bañe. Ya ustedes estáis limpios por la palabra que yo les he hablado. Voy a lavarle los pies. Dígame, ¿no fue así lo que Dios hizo con nosotros? Que nos lavó los pies. Y hasta como iglesia nos mandó a ayunar 21 días. Y nos dio un mensaje acerca del lavamiento de los pies, que nos prepara para la cruz, para la renuncia, para la humillación. Y dice Dios que hasta nos puso en 3 y 2. Nos puso a decidir: si no te lavas, no tienes parte conmigo. Y si lo haces sin sinceridad, te expones al juicio. No nos dijo así como congregación. ¿Por qué? Porque estábamos enfermos de los pies. Dejamos nuestra andar en el camino de Jehová para andar en nuestro propio extravío. Lo único es que el amanecer de la esperanza no va a ser como Asa. Asa fue a los médicos. Nosotros iremos a Jehová. Escuchen ahora, mis hermanos. Escuchen. En aquellos días los médicos no eran como ahora. En aquellos días la medicina estaba combinada con la brujería. De hecho, los primeros médicos eran brujos. Todavía en los países indígenas son brujos y usaban la hierba, que la hierba sabemos que ahí están las propiedades de muchas cosas, pero pues ustedes saben cómo es, la brujería. De hecho, la palabra química, alquimia, tiene que ver con eso. La química, alquimia, la palabra antigua de la química, era lo que practicaban los brujos combinando todas esas cosas. De ahí viene la idea. Porque los primeros médicos eran los brujos. Y en estos tiempos, como no había mucha ciencia, había mucha brujería. Y de hecho, los reyes tenían ahí unos cuantos curanderos que generalmente invocaban a los espíritus. Pero hoy el mensaje es el mismo. Cuando usted está enfermo, escuche, la primera ayuda que usted tiene que buscar es la de Dios. Si Dios no decide curarlo a usted, entonces váyase al médico, porque posiblemente va a usar al médico. Porque usted no le puede imponer a Dios a la manera como lo va a curar. Porque Naamán
se enojó con el profeta porque le dijo: ve y lávate y te serás sanado de tu lepra. Y se enojó. Yo pensaba que iba a poner la mano sobre mí, iba a invocar el nombre de su Dios y me iba a sanar, pero pues la sanidad era una instrucción: ve y lávate. Jesús se le dijo al ciego también, le puso saliva, lodo con saliva. ¡Ay, antihigiénico! Lodo con saliva, ve al Silo y lávate. A este fue con una instrucción, lo creyó. Fue la fe, pero lo probó su fe. Dios decide cómo te va a curar. Pero Dios ve el corazón, a ver dónde está tu confianza, si en el médico o en Dios. Eso aplicando ahora directamente la palabra. Hay personas que no creen en los médicos y dicen: nunca van al médico. Eso puede ser fanatismo, pero sí creo que hay que saber usar a los médicos. Primeramente, nunca ir a ellos primero que a Dios. Eso es lo primero que se espera. Lo primero que usted tiene que decir, la Biblia dice: ¿está alguno enfermo? Llame a los ancianos de la iglesia y úngalo con aceite en el nombre del Señor, y la oración de fe sanará al enfermo. Voy primero a Jehová. Si Jehová decide no sanarme de esa manera, voy al médico. Porque déjenme decir una cosa: cuando la ciencia es verdadera ciencia, entonces es de Dios. Porque la ciencia no la inventaron los hombres. Los hombres descubren lo que Dios hizo. Los médicos descubrieron que esa enfermedad de escorbuto viene por falta de vitamina D. Entonces te aplicas vitamina D y te sanas. ¿Qué fue lo que hicieron? Descubrir, nada más. La vitamina K ayuda a la coagulación de la sangre. Los médicos lo descubrieron. Tiene una hemorragia, te aplican un poquito y te coagulan la sangre. ¿Qué hicieron? Pues eso sale de los alimentos. Fue que lo descubrieron. Fue Dios que lo hizo para eso. La penicilina, mis hermanos, la penicilina fue un descubrimiento de Dios. La gente se moría antes de las enfermedades infecciosas. Aún de catarro se moría la gente. Pero los hermanos Fleming, dos científicos, estaban un día en el laboratorio y estaban haciendo unos experimentos con hongos. Comían pan todos los días y descuidadamente dejaron un pan al lado de los hongos y se fueron un viaje como de 2 semanas. Cuando regresaron, se dio cuenta que el pan al lado de los hongos no se descompuso. Y dijeron: ¿cómo es posible? Esto debería estar mohoso, dañado. ¿Qué pasa acá? Y dijeron: algo tiene este hongo que preserva el pan. Fueron a descubrir y ahí vienen los antibióticos. ¿Sabían ustedes? Aquí yo no quiero antibióticos. Si lo sacan del hongo, si de la cuanta cosa, hermano, descubrir. Si Dios no se los revela, todos locos, nos muriéramos de catarro, hermano. Es una iluminación. Yo voy al médico. Y los médicos no hacen nada, lo que hace es que descubren cosas, mezclan, hermano, las cosas, mezclan. ¿O no han estudiado química? 3 moléculas de hierro con una de potasio, forma que si yo quede potasio. Eso es, mis hermanos, lo que hicieron que pusieron en orden las tablas de los elementos. Nada más. Descubrieron cuántas moléculas tiene cada uno y cómo se combinan, cómo se llama y qué hace en el cuerpo. Por favor, no han hecho nada, descubrieron. No le dé tanto crédito al hombre. Eso es Dios. Entonces, usted decide, pero primeramente debe confiar en Dios. Hay momentos que usted dice: bueno, si Dios le dio sabiduría al hombre para descubrir, y en la tierra están los elementos que curan, porque al final de cuentas es Dios que cura. ¿Saben lo que dicen los quiroprácticos? Que Dios le puso un médico a cada cuerpo adentro y que ese médico es el que cura. ¿Saben qué quiere decir con eso? Que cualquier medicina que se aplique, si el médico que está en el cuerpo no asimila la medicina, no hay curación. Los médicos dicen: ay, pero mira, este no responde al tratamiento. A todos se lo dice, curaron, pero este no responde, porque está escrito que se va a morir. Por eso no responde, porque llegó a la hora y tiene que morir. Y murió de lo mismo que muere todo el mundo, se le paró el corazón. Por favor, si no son eternos, se tienen que morir. Y se le corresponden. Claro,
Científicamente, usted dice, bueno, es que tiene una debilidad en su cuerpo, que no asimila esa medicina por tal cosa y por eso se murió. Eso es una explicación científica, pero para Dios es que se tiene que morir pasado mañana. Y la flaca lo viene a buscar y se tiene que ir. Punto, se acabó. Es solamente saber interpretar las cosas. ¿Dónde está Dios y dónde está el hombre? Pero hay que confiar en Dios y en Dios, y no en el hombre. Amén. Amén. Pero eso solamente era una aplicacióncita para que sepamos usar las cosas. Pero aquí la enseñanza, yo no quiero salirme del contexto, es que este hombre que se apoyó en Dios. Miren ustedes, si aquí no hay una ironía. ¿Saben ustedes lo que significa la palabra asa? ¿Quieren saber? Pues significa médico. Significa médico, asa. Médico, cúrate a ti mismo. ¿Cómo es que el médico va al médico? Ay, el médico va al médico. ¿Sabe lo que yo entiendo? Que si era médico, tenía medicina. ¿Acaso no hay bálsamo en Galaad? Y Asa no era un siervo de Dios. No sabía a qué farmacia buscar la medicina. ¿Sabe cómo se llama mi farmacia? ¿Quieren saber cómo se llama mi farmacia? Se llama Jehová Rafa. ¿Saben qué significa Jehová Rafa? Jehová sana. Qué terrible. Hasta el nombre se lo puso la madre por Espíritu Santo. Médico. Y el médico se va y busca ayuda a otro médico. No se va al Dios que le dio el nombre. Santo Jehová. Ay, Señor. Ay, Señor. Qué triste cómo murió Asa. Perfumado, con especias aromáticas y un tremendo fuego en honor a él. Qué cosa tremenda. Yo espero que como le faltaban 2 años para morirse, en esos 2 años el hombre, la Biblia no lo dice, pero quizás el hombre enderezó sus pasos. Pero tremenda enseñanza para nosotros. Amanecer de la esperanza. Aplicando el mensaje a ti. Dios nos dio 10 años. Nos enfermamos de los pies. A Asa le dio 5 más, son 15. Yo no sé si después del 31 de diciembre Dios nos va a extender la gracia a nosotros. Pero creo que si entendemos los mensajes que Dios nos ha dado de septiembre para acá, yo creo que vamos a entender qué es lo que tenemos que hacer. No nos apoyemos en nosotros mismos, en nuestra fuerza. No busquemos ayuda de hombre. No hagamos alianza con nadie. Tenemos una sola alternativa: volvernos a Dios y saber usar la paz que Dios nos da para agradar a Dios, para que el día de la guerra Él esté de nuestra parte peleando nuestras guerras, que son las de Él, para estar en alianza solo con Él, y siempre nos irá bien. Dar un aplauso al Señor. Aleluya. Amén. Quédate ahí sentadito donde estás y vamos a orar, porque cuando se me paran, ustedes se ven mal parados, como que se alborotan, no sé qué pasa. Yo sé que ustedes no se quieren ir, pero tengo que despacharlos. No son tan sinceros que se ríen. Aleluya. ¿Están listos? Que esta parte va a ser grabada para las naciones. Y Dios quiere ver un pueblo que... Esta oración es muy importante, aunque lo estoy diciendo graciosamente, porque Dios me dijo: cada vez que expongas a la palabra, órame para que la palabra sea impartida. Fíjense, aquí no oramos para que usted se caiga así.
ni lo empujamos ni nada. ¿Verdad que no? ¿Saben por qué? ¿Saben por qué? No porque sea malo. A veces uno ora y la gente se cae. Eso no es problema. Es para que no se caiga el cuerpo, sino el corazón rendido a Dios. Porque eso es lo que hace la palabra, que vuelve los corazones de nosotros a Dios. Cierra tus ojos. Padre, en el nombre de Jesucristo, te damos gracias, muchas gracias. Tú eres tan generoso y tan bueno. Señor, estoy obedeciendo a la palabra que me hablaste hace unos años atrás. Yo estaba muy preocupado porque la gente se cayera cuando yo ponía la mano, porque eso fue lo que yo aprendí. Tú me enseñaste que lo importante no es que se caiga el cuerpo, aunque muchas veces la unción hace que caiga el cuerpo. No estamos en contra de la unción, sino que además del cuerpo se tiene que caer el corazón rendido a ti. Y eso es lo que queremos que se logre en nosotros. Volver al corazón a ti. Señor, lo que antes fue escrito para nuestra enseñanza lo fue. 3 mensajes nos diste acerca de este reyazo. ¿Cuánto hemos aprendido y cómo se aplica esa palabra a nosotros hoy como congregación y a tu iglesia en las naciones? Señor, ayúdanos a ser sinceros contigo. Señor, Asa fue un hombre consecuente que la mayor tiempo de sus años, la mayoría de sus años, él caminó bien contigo. Tristemente, era un hombre y como nosotros flaqueó y se desvió, se deslizó. Y eso está escrito para nosotros, para que no nos pase lo mismo. Dios mío, podemos recrearnos ahora al escuchar tu palabra. Qué linda palabra, qué verdadera palabra. Pero tú sabes cómo somos. Al salir por esa puerta, más tarde ya se nos olvidó el mensaje. Y posiblemente esta misma semana vamos a cometer el mismo error que Asa. ¿Por qué estoy orando? Justamente para que tú lo evites. Para que tú tengas misericordia de nosotros. Si es verdad que tus ojos están hacia nosotros, los justos, y que tus ojos recorren toda la tierra, velando los pasos de los justos y sus veredas, por favor entonces, cada vez que vayamos a dar un paso, por favor que sea en la rectitud de tus caminos. Perdónanos, Señor. Perdónanos como persona, perdónanos como familia, perdónanos como casa espiritual, perdónanos como congregación, porque no hemos andado en integridad delante de ti, como dice la palabra, que perfección aquí significa andar con corazón completo, entero. Dios mío, ayúdanos, Padre. Ayúdanos a aprovechar, saber administrar la paz, para que tú pelees con nosotros en el tiempo de la guerra. Ayúdanos, Dios, como congregación y como persona. Por favor, graba la palabra, imparte la palabra y quita el impedimento para que esta palabra llegue, llámese como se llame el impedimento. Mi hermano, mi hermana, lloro por ti. Lloro al Dios eterno, creador de los cielos y de la tierra, que tome el espíritu de esta palabra, que te dé revelación acerca de esta palabra y del espíritu de esta palabra, que te dé corazón de tal manera que tú recibas la palabra de Dios y que llegue a tiempo para corregirte, para mostrarte el camino de la voluntad soberana del Padre. Yo oro por ti, venga el reino de Dios con toda manifestación a tu vida, mi hermano. Que Dios grabe el mensaje en tu corazón, para que ese mensaje sea un rema, sea una palabra iluminada, un recurso del Espíritu Santo, para el día que tú vayas a dar un paso mal dado, el Espíritu de Dios te ilumine y pueda tomar esta palabra y traértela a la memoria. Y en el momento que vayas a dar el paso, el Espíritu Santo te ayude a dar el paso en el camino de su rectitud, de su propósito y de su bendita voluntad. Venga el reino de Dios y su gloria sobre ti, sobre tu casa. Que Dios te bendiga y te dé la victoria en Cristo Jesús. Amén. Esperamos que este mensaje haya sido de edificación para tu vida. Si deseas recibirlo en su forma original, puedes solicitarlo a El Amanecer de la Esperanza, P.O. Box 70,
Bronx, Nueva York 10473. O visítanos a nuestra página web www.elamanecer.org. Dios te bendiga.